A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos, bienvenidos a su programa Sonrisas al Día. Un programa encaminado para que ustedes conozcan todos sus temas de interés en la odontología, que sepan así consejos sobre cómo prevenir enfermedades y, más importante que todo, que sepan los tips sobre cómo tratarlas. Mucho gusto, yo soy su odontóloga Lisette Naves y tenemos hoy día con nosotros de nuevo a nuestra ortodoncista Karina Vázquez. Muchas gracias, es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Karina ya estaba aquí, no sé si la recuerdan cuando estuvimos hablando de la ortodoncia. Sin embargo, hoy día la tenemos para otro tema distinto, justo uno de los temas de investigación de la doctora Karina. Ella realizó una investigación sobre esto, el tema es la simetría facial. Sí, justamente yo tuve la oportunidad de trabajar para hacer un estudio en donde pude identificar un factor que pueda desencadenar la simetría facial. Pero bueno, primero para poder hablar de lo que es la simetría facial, tenemos que hablar de lo que es la estética. La estética es el conjunto de percepciones que se genera en el observador. Después, la reacción que se genera en el observador se genera un estímulo de placer, un estímulo de agrado. La estética viene a ser una percepción subjetiva que causa exactamente placer o agrado. También cuando hablamos de lo estético, hablamos de que la belleza está íntimamente ligada a proporciones. Como podemos ver en la siguiente imagen, la estética facial es del estado de equilibrio facial, es decir, la correspondencia entre el tamaño, la forma y la ubicación de las estructuras faciales de un lado de la cara con respecto al lado opuesto en el plano medio sagital. Exactamente, comenzamos a hablar de que son dos mitades de la cara, pero tiene que haber simetría entre estas dos. Queremos que los dos lados sean iguales. ¿Cómo es esto? Es decir, que hay que tener una correspondencia entre las estructuras del lado derecho de la cara con respecto al lado izquierdo. Entonces, la cara debería ser un conjunto armónico. La falta de armonía se considera simetría, ¿no es cierto? La simetría facial justamente es el desequilibrio de las estructuras craneofaciales, como podemos ver en la siguiente imagen. Aquí podemos ver, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, que no es perfecto, no es simétrico totalmente. Es normal, es muy común que las personas presentemos algún grado de asimetría. Esto por lo general pasa inadvertido. Esto se conoce como una asimetría relativa, una asimetría absoluta o una asimetría normal. Sin embargo, cuando esta asimetría se produce más severa, es ahí donde el paciente acude al ortodoncista o al cirujano maxilofacial para que le ayude a evitar estas asimetrías faciales. Por lo general, estas asimetrías afectan negativamente la estética facial y también la estética de la sonrisa de la persona. Por ejemplo, aquí podemos observar también algunos famosos que no son perfectamente simétricos, pero estas asimetrías por lo general pasan inadvertidas. Si el primer especialista al que se va a contactar viene a ser el ortodoncista. Sin embargo, dependiendo de la gravedad del caso, de cuán fuerte es esta simetría, a veces incluso se llega a necesitar también del cirujano maxilofacial. Efectivamente, nosotros los ortodoncistas somos los primeros profesionales que podemos detectar estas asimetrías, pero también vamos a necesitar la ayuda del cirujano cuando son casos muy severos. Sin embargo, en la primera cita, cuando vemos al paciente, ahí podemos diagnosticar las proporciones faciales, si es que estas son más simétricas, si es que se alejan de esta simetría o no, y también podemos empezar a pensar un plan de tratamiento para los pacientes. Tenemos unas imágenes de simetrías en famosos, antes de que crean que esto de la simetría no es para todos, la simetría es para todos. Tenemos ahorita la imagen de Emma Watson, artista para guapa, ahorita una de las que más a la moda está. Si ven, las dos imágenes son totalmente distintas.
La una viene a ser duplicar el lado derecho, la otra viene a ser duplicar el lado izquierdo. No se crea la misma cara, exactamente porque Emma Watson también tiene una ligera simetría, es decir, tiene esta simetría relativa, esta simetría subclínica. Tenemos también otra foto, también artistas hombres, Leonardo DiCaprio, artista para guapo. Pero en esta tal vez la diferencia es un poco menor, tal vez Leonardo viene a ser un poco más simétrico. Sin embargo, igual se pueden ver dos rostros distintos de si se reproduce el lado derecho 2 veces o si se reproduce el lado izquierdo 2 veces. Todo el mundo tiene una ligera asimetría, es lo normal. Sin embargo, lo ideal es que esta simetría pase totalmente desapercibida. Efectivamente, la preocupación de las personas por su rostro, por la simetría facial, data de muchos años atrás. Podemos ver en el siguiente video. Los artistas egipcios del Imperio Antiguo usaron un sistema de grilla simplificado para dibujar figuras con proporciones ideales. Varias líneas horizontales marcaban la ubicación de puntos claves del cuerpo desde el extremo superior de la cabeza hasta la línea basal. Posterior a eso, el griego Pitágoras, durante el trayecto de sus viajes, estuvo en contacto con los tratados matemáticos de los egipcios y él postuló que la belleza podía explicarse a través de las leyes matemáticas y de la proporción. Podemos observar esto en varias pinturas y también en varias esculturas. Luego de eso, en la Edad Media, desde el siglo IV hasta el Renacimiento, los cánones de belleza griegos y romanos fueron condenados por fanáticos religiosos como paganos y míticos. Posterior a eso, en el Renacimiento, sin embargo, se estableció lo que hoy se conoce como belleza neoclásica, que pretende una imitación de la realidad intentando llegar a la representación tridimensional de la imagen. El mayor exponente de esta época es Leonardo da Vinci, quien pudo pintar a través del hombre de Vitruvio cómo era la proporcionalidad corporal. Conociendo ya exactamente lo que es la estética, conociendo ya lo que es la simetría facial y conociendo todos estos canones de la belleza a lo largo de la historia, pues ahora sí, hablemos un poco de cómo viene a ser la etiología, las causas de esta simetría. Hay diversos factores que pueden producir estas asimetrías faciales. Entonces vamos a ver en la siguiente imagen las diferentes factores o causas que puedan producir estas asimetrías. Una de las causas puede ser factores genéticos. Estos factores genéticos pueden ser a través de mutaciones en los genes durante el embarazo. Pueden producirse, por ejemplo, problemas craneales, puede ser, por ejemplo, la microsomía hemifacial, también el labio paladar hendido. Entonces, sí podemos ver tal vez las imágenes para que los televidentes puedan observar mejor estas asimetrías faciales de una mejor manera. Otra de las causas, ¿cuál puede ser, aparte de lo que viene a ser congénito? Bueno, también puede ser factores funcionales, también pueden ser factores del desarrollo, también pueden ser problemas idiopáticos, que muchas veces nosotros no tenemos una idea clara por qué es que se produce estas asimetrías, tal vez puede ser una combinación de todas estas. Entonces hay diferentes factores que van a producir estas asimetrías, tenemos que tener presente esto al momento de hacer un diagnóstico del paciente. Algo así como los factores funcionales, ¿cómo viene a ser esto? Los factores del desarrollo. Puede ser problemas durante el crecimiento, problemas en que algún lado de los huesos del cráneo se formen más rápido que otros. También pueden ser problemas durante apertura o cierre de la mordida, pueden ser problemas, por ejemplo, la masticación no habitual o algunos hábitos también pueden producir estos problemas de asimetría. Lo que se conoce como parafunciones, es decir, las mañas de los pacientitos van a tener repercusiones en cómo se va formando la cara y lo imprescindible de cuidar que el niño no coja estos hábitos desde pequeñito y hay que cuidarlos. Pero bueno, siendo tan varias, tan extensas las causas que pueden llegar a causar estas asimetrías faciales, hay que hablar acerca de una clasificación de las asimetrías faciales para entenderlas mejor. Hay diferentes maneras de clasificar estas asimetrías. Una de la clasificación más fácil puede ser clasificarlas en asimetrías dentales, asimetrías esqueletales o funcionales y también una combinación de estas, que por lo general en la mayoría de los casos se producen estas asimetrías combinadas. Es decir, más allá de un tipo, no, a veces si bien hay la clasificación es muy difícil juzgarla solo un segmento, pueden tener 2 o 3. Después de conocer también la clasificación de esto, lo indispensable resulta poder diagnosticarlo. ¿Cómo se tiene que dar este diagnóstico de la asimetría facial?
Hay diferentes formas también de poder diagnosticar al paciente. Nosotros tenemos que indagar a profundidad en el paciente para poder ver las causas que se produjeron y también para ver exactamente qué es lo que está pasando en el paciente para poder tratarlo de la mejor manera. Entonces nosotros nos vamos a valer, por ejemplo, de la historia clínica, en donde vamos a hacer algunas preguntas de sus antecedentes personales y familiares para poder saber cuáles fueron las causas para que se produzcan estas asimetrías. También puede ser el utilizar el examen clínico mediante el examen extraoral y el examen intraoral. Podemos ver mediante fotografías las proporciones de la cara, si estas son o no adecuadas, y también podemos ver, por ejemplo, diferentes situaciones como por ejemplo mordidas cruzadas, mordidas abiertas, planos canteados, líneas medias desviadas, entre otras. Y también podemos valernos del examen radiográfico. En el examen radiográfico podemos ayudarnos mediante la radiografía cefálica lateral, mediante la panorámica y mediante la radiografía frontal. Esta radiografía frontal nos va a permitir hacer diferentes cefalometrías, como por ejemplo aquí como vemos la cefalometría de Grumons, para poder ver proporciones de la cara, poder ver planos y ángulos para ver si es que esta persona o este paciente en cuestión es o no simétrico. Pero también hay otra herramienta que utilizamos hoy en día los ortodoncistas y es la tomografía con BIM. Esta tomografía nos permite tener un plano más preciso del paciente porque podemos ver unas imágenes tridimensionales. Entonces esto nos permite tener un mejor diagnóstico, uno más certero, por lo menos del paciente. Lo de las cefalometrías viene a ser parte del estudio ortodóntico. Siempre que tenemos pacientitos de ortodoncia aquí con la doctora Karina, pues primero hay que hacer el estudio ortodóntico. ¿Qué involucra el estudio ortodóntico? Involucra primero fotografías, tanto intraorales como extraorales, exactamente para poder ver en las imágenes, poder resaltar ahí si es que hay las asimetrías, puede compararlas en las fotografías. También se van a requerir modelos de estudio, porque a veces no todo es obvio en las imágenes, también tenemos que tener el modelo para poder exactamente estudiarlo. Aparte de eso, se pedirá al paciente, siempre para un tratamiento de ortodoncia se necesita una lateral de cráneo y una panorámica, y si es que se llega a necesitar, pues ahí pediremos la frontal, pero básico, indispensable, ya viene a ser la lateral de cráneo, la cefálica y la panorámica. Después del tratamiento de ortodoncia ya se puede determinar exactamente cuánto se va a requerir de tratamiento. Pero bueno, hablemos un poco de si es que se puede o no prevenir estas asimetrías faciales. ¿Qué podemos hacer? Porque ya sabemos que tal vez se las va a poder corregir, ya vamos a hablar de eso en un momentito. Pero primero hablemos de si se las puede prevenir, si podemos evitar que se creen. Efectivamente, hay una manera de prevenir que se produzcan estas asimetrías y es también diagnosticarlas a tiempo. Si por ejemplo encontramos en niños, en adolescentes que se está produciendo estas asimetrías, podemos detener o podemos evitar que se produzcan más graves, que se empeoren en estos casos, y podemos ayudarle al paciente para mejorar eso, para corregir o prevenir. También otra forma es ubicar si el paciente presenta o no hábitos deleterios, que muchas veces esto también conducen a que se produzcan estas asimetrías. Entonces, si hay manera de prevenir, la mejor prevención es diagnosticarlo a tiempo, que sería lo más recomendable. Hay que siempre recalcar exactamente la importancia del diagnóstico temprano. Por eso los niños también tienen que siempre ir al dentista. Existe la ortopedia, existe la odontopediatría, es decir, se han creado segmentos especiales de la odontología diseñados para los niños para poder tratar cualquier hábito o cualquier defecto en los niños, de si ya comienzan a desarrollar caries o si ya comienzan a desarrollar estos hábitos. Después de que ya se puede tratar, si se corrige desde niños, podemos evitar que se lleguen a formar o podemos comenzar a tratarlas a temprana edad. La edad ideal para un tratamiento de ortopedia viene a ser los 6-7 años. Sin embargo, exactamente hay que ver al niño desde pequeño para ir conociendo al niño y ahí poder determinar exactamente la edad propicia para el tratamiento. Entonces, ahora sí, hablemos un poco del tratamiento de las asimetrías faciales. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos para poder corregir esto? Para poder tratar a un paciente, primero tenemos que obviamente hacer el diagnóstico. El diagnóstico nos dictaminará qué es el mejor plan de tratamiento que podamos presentar para el paciente. Por ejemplo, cuando hay asimetrías que son ligeras, que son a nivel dental, entonces podemos tratarlo mediante ortodoncia. Ortodoncia permitirá corregir estos problemas. Si es que por otro lado estas asimetrías son más severas, involucran más estructuras, por ejemplo estructuras esqueletales y aparte de eso también dentales, entonces vamos a necesitar también la ayuda no solo del ortodoncista, sino también del cirujano maxilofacial. Es ahí en donde tenemos que hacer una comunicación con el cirujano para poder hacer el mejor plan de tratamiento para el paciente. Entonces puede ser tratamientos quirúrgicos y ortodónticos y también puede ser solo ortodónticos, de corrección o también de camuflaje en muchos casos.
¿Cómo de camuflaje? Explícanos un poco esto. Por ejemplo, cuando hay pérdidas dentales, cuando hay planos canteados, hay maneras de corregir mediante la ortodoncia. Podemos utilizar diferentes dispositivos, diferentes aparatos que nos permitan arreglar el problema del paciente, o por lo menos camuflarlo, cuando son casos muy específicos, por así decirlo. No podemos camuflar todos los casos, tenemos que tener presente exactamente qué es lo que tiene el paciente, y también, si es que no se puede camuflar, hay que recurrir a la cirugía obligatoriamente. Aunque en algunos casos hay pacientes que preferirían no hacerlo, pero sin embargo hay que darle las opciones y recomendarle la mejor en estos casos. No, lo que quiero recalcar para todos los pacientes es, si bien decimos que el tratamiento puede basarse solo en ortodoncia, puede también ir a la cirugía maxilofacial, es exactamente, también va a requerir de cirugía maxilofacial, pero el primer caso, en cualquiera sea la circunstancia, se va a necesitar ortodoncia. Primero va a tener que llevarse un tiempo de ortodoncia para corregir las malposiciones dentarias, y de ahí, si es que se necesita exactamente, corregir los huesitos mediante cirugía. Exactamente. Primero siempre necesitamos hacer una evaluación ortodóntica. Esto nos determinará también el tiempo de tratamiento. Si es que nos vamos a necesitar también de la colaboración del cirujano, entonces podemos hacer un planeamiento para poder hacer una ortodoncia prequirúrgica, que se llama, y luego la ortodoncia postquirúrgica después, obviamente, de la cirugía maxilofacial realizada. Entonces, todo eso, el diagnóstico nos dictaminará el tiempo de tratamiento y las pautas a seguir para el tratamiento. Igual. No, como les mencionábamos anteriormente, exactamente el 25% de los casos la gente primero consulta con el ortodoncista, pero en esto siempre hay que tratarlo de menos a más, es decir, la persona idónea para hacer el diagnóstico viene a ser el ortodoncista. Después será el ortodoncista quien determine que se necesita o no cirugía. También podemos valernos del cirujano maxilofacial, que también nos va a ayudar a prevenir, a corregir todo esto y a diagnosticarlo, pero siempre por etapas. Primero va a ser la etapa de la ortodoncia. Entonces siempre primero tenemos que realizar el diagnóstico ortodóntico, ver el tratado ortodóntico, y de ahí podemos ver si es que se necesita o no más medidas. También en esto de hablar de la simetría facial, no sé si nos puedes comentar acerca de un poco de cómo fue tu estudio. Bueno, mi estudio se basó en revisar si es que hay una relación o una correlación entre los pacientes con escoliosis, es decir, pacientes con desviaciones de la columna hacia un lado o hacia el otro, y tener una correlación o no con la asimetría facial. Entonces, en mi estudio me basé mediante tomografías con BIM y también mediante radiografías de la espalda para poder determinar si los participantes del estudio tenían esta relación o no. Y efectivamente, gracias a este estudio y los análisis estadísticos que se realizaron, pude determinar que sí existe una correlación. Es decir, que pacientes que presentan escoliosis severas son pacientes que tenían un rostro más asimétrico que los pacientes que no tenían esta escoliosis, esta enfermedad. Exactamente, se repercutió este problema de la espalda, tuvo su influencia en el rostro, causó exactamente por pararse mal, viene a ser, ¿no es cierto? De que obviamente tienen la disfunción de que no pueden quedarse erguidos, y de esto ya se repercutió en el rostro. ¿Cómo es esto? Exactamente, justamente la columna es el pilar de nuestro cuerpo. Entonces, si es que este está desequilibrado, puede que desequilibre las otras estructuras del cuerpo, como en este caso la cara, que es lo que pasó. Entonces, hay varios estudios al respecto, es un estudio relativamente nuevo, pero sin embargo yo pude observar en los pacientes, en las participantes que estuvieron en este estudio, que efectivamente un desequilibrio de la espalda hacia un lado o hacia el otro produjo que se produjeran asimetrías a nivel craneal. Por lo general, si es que un paciente tenía una desviación de la columna hacia un lado, por ejemplo el lado derecho, entonces también tenía la cara, el rostro desviado hacia ese mismo lado, para poder compensar esta desviación, este desequilibrio del cuerpo. Entonces fue un estudio bastante interesante y que también nos permitió tener un factor adicional para que se produzcan estas asimetrías faciales. Ya saben, entonces exactamente el tema ideal a ser tratado con la doctora Karina, exactamente su tema de investigación. Recalcar también lo importante que se descubrió a partir de esta investigación. Se tiene que llevar a cabo un diagnóstico integral del cuerpo, tanto como un tratamiento integral del cuerpo. Algo tan lejano como la espalda va a influenciarse sobre el rostro. Ahí lo importante de que se coordinen tanto medicina como odontología. Entonces, para esto quiero que sepan que la simetría facial sucede en todas las personas, por lo menos en niveles bajos, como vimos en los famosos. Pero va a haber casos de los que ya sea sumamente grave y que verdaderamente ahí se va a requerir una consulta, se va a requerir un tratamiento. No duden de que si ustedes tienen algún desconfort con sus rostros, lo primero va a ser el tratamiento, lo primero va a ser el diagnóstico para poder ver exactamente qué hay que hacer en su caso.
ver la gravedad del mismo, exactamente verlo en las radiografías, en los modelos, para poder ver de cuál fue la causa que logró que se cree esta asimetría en su rostro. Después planificar el mejor tratamiento, si es que solo será con ortodoncias y también va a requerir de cirugía. Y exactamente como les estamos hablando de que algunos de estos tratamientos también van a requerir de cirugía, quiero que no se olviden de sintonizarnos también la siguiente semana, que tendremos en cambio al especialista en cirugía maxilofacial, para exactamente poder hablar de la segunda parte de esto, que viene a ser los tratamientos quirúrgicos. En qué casos vamos a requerir los tratamientos quirúrgicos y más o menos cómo se van a llevar estos a cabo. Un gusto que hayan estado hoy día con nosotros, los esperamos en nuestra siguiente emisión. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.